Y continuamos aprendiendo con los compañeros y compañeras de primero de la ESO sobre los elementos que influyen en el clima. Ayer dimos la temperatura y hoy vamos con la humedad y las precipitaciones. Son dos elementos diferentes, una cosa es la humedad, otra las precipitaciones, pero los hemos unido porque ambos tienen que ver con el agua. De hecho, muchos de los conceptos que vamos a repasar hoy ya lo hemos visto cuando vimos la hidrosfera, es decir, toda la capa o toda la zona del planeta en donde existe agua. ¿Recuerdan? ¿Vale? Cuando vimos las diferentes formas de agua, los ríos, etcétera, pues mucho de lo que vamos a estudiar hoy va a ser un repaso de lo que ya vimos. Humedad, ya digo, y precipitaciones. Humedad en este caso es el agua en forma de vapor que hay en el aire, mientras que las precipitaciones es cuando ese vapor en la siguiente fase o en las siguientes fases del ciclo del agua se precipita, es decir, cae sobre la superficie de la Tierra. Vamos uno por uno. La humedad, como digo, es la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera o que existe en el aire. El aparato que lo mide se llama higrómetro. Es un aparato con unos mecanismos un tanto complicados para entender, pero con que nos quedemos con el nombre sería suficiente. Y se mide en porcentaje. 100% significa que ese aire ya no soporta más vapor de agua, ¿vale? Que está totalmente saturado. De hecho, en algunos lugares, los que hace mucho calor, la lluvia se produce, en las zonas tropicales fundamentalmente, en donde el calor hace que se evapore muchísima agua. La lluvia ya se produce porque se llega al 100%, ¿vale? En este caso de humedad, y por lo tanto, cuando ya no soporta más, esa agua se termina condensando y vuelve a caer en forma de lluvia. Por ejemplo, zonas húmedas que tengamos en Canarias. En general, Canarias es una tierra relativamente húmeda. Por el hecho de ser islas, el hecho de que las temperaturas sean altas, hace que el agua que nos rodea también, pues, una parte importante se evapore y por lo tanto esté en el aire, ¿vale? La humedad nosotros la notamos. Es algo que se nota cuando vamos a sitios secos, por ejemplo, se nos secan los labios. No sé si a algunos les ha pasado cuando van a otras zonas, por ejemplo, al centro de la península ibérica, a Madrid, que se nos secan los labios, se nos secan la piel, las manos, ¿vale? Y también se nota cuando hay mucha humedad. Por ejemplo, el pelo es algo que, sobre todo a la gente que tiene pelo largo, se le suele encrespar. Es decir, es algo que se nota, y también se nota incluso en el frío y el calor. No es lo mismo el calor seco que el calor húmedo, es decir, cuando hay altas temperaturas y además hay humedad, ese calor suele ser más bochornoso, es lo que suele pasar en las zonas tropicales, ¿de acuerdo? Porque es como si nos metiésemos en una sauna llena de vapor. Sin embargo, el calor seco es más soportable y lo mismo pasa con el frío. El frío, cuando es húmedo, ¿vale?, suele notarse más. ¿Por qué? Porque penetra con más facilidad ese frío, incluso más allá de la ropa que nos podamos poner. Por ejemplo, el caso del frío de Canarias, ¿vale? Como digo, en Canarias hay zonas especialmente húmedas, sobre todo cuando subimos a partir de los 500 metros. ¿Por qué? Porque el alisio trae humedad a esa altura, es lo que llamamos mar de nubes, pero al final no es otra cosa que una concentración alta de humedad, incluso hasta el punto que se forman nubes, como por ejemplo podemos ver muchas veces sobre el Risco de Famara, que tiene aproximadamente 500 metros, hasta las Peñas del Chache, que tiene 600 y pico, o por ejemplo, como vemos aquí, esta imagen es de la isla de La Palma, cómo las nubes, la humedad, recorren esa parte de la isla. Las precipitaciones. Si la humedad es importante, las precipitaciones lo son todavía más. ¿Por qué? Porque es la manera en la que muchos de nosotros, digo, de los seres humanos, recibimos agua dulce. Muchos estamos rodeados, de hecho la mayor parte del agua, ustedes saben que es salada, es decir, tiene un alto contenido de salinidad, por lo tanto no podemos beberla, pero sí cuando nos cae directamente del cielo en forma de precipitaciones. El agua, como digo, las precipitaciones son, mejor dicho, el agua que cae de la atmósfera y pueden caer en estado líquido o en estado sólido. En ambos casos hablamos de precipitaciones. Cuando llueve hay una precipitación, pero cuando nieva o cuando graniza también son formas de precipitación. El aparato o el instrumento que lo mide se llama pluviómetro, del latín pluvium, que significa lluvia, y metro, que significa medir. Es una especie de probeta, como lo que tienen los científicos en los laboratorios, pero en este caso esa probeta lo que hace es recibir el agua que va cayendo y medir qué cantidad ha caído. Luego, para hacer una extrapolación, es decir, para saber cuánto ha caído en una superficie mayor, solamente hay que multiplicar, ¿de acuerdo? Es por lo tanto ese pluviómetro, no sé si lo ven aquí, ese tubito, ¿vale?, lo que permite medir la cantidad de agua que ha caído. Las precipitaciones, importante cuando caen. Bueno, primero, ¿por qué llueve? Eso ya lo deberíamos saber porque hemos estudiado ya el ciclo del agua. Es simplemente aplicar la lógica del ciclo del agua. El agua, como sabemos, se evapora. Cuando se calienta el agua de los lagos, y especialmente el agua del mar, se evapora por la radiación solar, por el calor que hace. Cuando se evapora, luego sube y se van uniendo pequeñas gotitas que son lo suficientemente ligeras como para mantenerse en el cielo. Las vemos
son las nubes, y eso es cuando se condensa, ¿vale? Se condensa el agua cuando se forman pequeñas gotitas en el cielo que terminan formando nubes, que son lo suficientemente ligeras como para mantenerse suspendidas en el aire. Sin embargo, cuando esas nubes continúan su ascenso, o bien cuando de repente llega el frío, ¿vale? Cuando una nube se encuentra con una masa, por ejemplo, de aire frío, lo normal es que esas gotitas que eran ligeras, ¿vale? Se unan unas con otras, ¿vale? Aumente su tamaño, ¿vale? Aumente también su peso y por lo tanto se precipite. Es el ciclo del agua: evaporación, condensación, precipitación. ¿Por qué se producen las precipitaciones? Porque el agua que se ha condensado ha subido demasiado o se ha enfriado y por lo tanto las gotas tienden a unirse entre ellas, a hacerse más pesadas, a hacerse más grandes y por lo tanto a volver a caer en forma de agua de lluvia, mayoritariamente de lluvia, pero en ocasiones cae de otras maneras. Por ejemplo, ya digo, la lluvia es la forma más habitual en la que cae el agua y la que más conocemos, ¿no? Hay sitios en los que llueve mucho y en los que la lluvia pues marca la vida de las personas, tienen que usar paraguas muchas veces del año, tienen que adaptar las ciudades a esa lluvia que cae, pero en los sitios donde llueve poco, como por ejemplo aquí en Canarias, especialmente en islas como Lanzarote, como Fuerteventura, también es muy importante el agua, especialmente importante, todavía más. Cuanto menos llueve, la lluvia es más importante porque es más escasa y por lo tanto la gente tiene que hacer más peripecias para poder, por ejemplo, alimentar al campo, para poder dar de beber a aquello que se planta, ¿vale? Aquello que forma parte del paisaje agrícola. De hecho, Lanzarote y Fuerteventura, el conjunto de Canarias, pero especialmente estas islas más secas, tienen una importante cultura del agua o de la escasez del agua. Por ejemplo, aquí vemos las gavias, que son una especie de construcciones, una especie de oquedades, de huecos, que la gente construía para que cuando lloviese el agua se quedase ahí estancada y esas tierras luego fuesen lo suficientemente fértiles como para plantar, ¿vale? Tenemos muchísimos elementos que tienen que ver con la cultura del agua. Cuando muchos de ustedes fueron a esa visita por el norte de la isla y recorrieron y vieron las fuentes y vieron todo eso, tiene que ver con cómo se las ingeniaba antes de que existiese la desaladora la gente para poder conservar el agua de lluvia. Otra forma en la que cae el agua, en Lanzarote no ocurre, pero en otras islas sí, por ejemplo esta imagen es de la isla de Gran Canaria, es la nieve. La nieve son pequeños cristales de hielo, ¿vale? Es decir, es como si dijésemos, obviamente está en estado sólido, pero lo suficientemente, pero como en polvo, digamos, ¿vale? Es como si fuera polvo de agua helada. ¿Vale? Esa sería la forma más, digamos, más coloquial de poder utilizar el término, o para decirlo más, con más precisión, serían efectivamente, como digo, pequeñas porciones de hielo, ¿vale? Pequeños cristales de hielo. Bueno, aquí vemos, ya digo, la imagen de Gran Canaria. Estos días ha nevado en Canarias, ha nevado, por ejemplo, en el Teide. Esto es una predicción meteorológica de esta semana, es decir, y dentro de la predicción también te incluye a qué cota, es decir, a partir de qué altura se prevé que nieve en las islas. Por ejemplo, 1900 metros, es decir, que en los próximos días podría incluso nevar en Gran Canaria, que lo hace solamente una vez cada cierto tiempo. Va a nevar seguramente en Tenerife y va a nevar también seguramente en la isla de La Palma. Lo que sí ocurre o ha ocurrido en alguna ocasión en Lanzarote es que ha caído granizo. No sé si ustedes lo han visto, alguna vez ha pasado. El granizo son bolas, en este caso pequeñas bolitas de hielo de entre 5 y 10 milímetros, ¿vale? De tamaño, y que pues se precipitan también, en este caso en forma de hielo, y esta imagen que parece nieve fue una granizada histórica que cayó hace un par de años, hace 3, 4 años aproximadamente, en sobre todo la zona centro de la isla, ¿vale? En el centro sur de la isla. Por ejemplo, esto es la zona de Mazdache, de la Jeria, y ven los hoyos en los que se cultivan parras en la zona de la Jeria. Y otra forma en la que también conocemos o en la que se precipita el agua es en forma de niebla. La niebla pues son bancos, en este caso, ¿vale? Como estancamientos de nubes, pero muy cerca de la superficie de la Tierra, hasta tal punto que en ocasiones, como pasa en Canarias, esa niebla se posa sobre los árboles. Por ejemplo, hay una leyenda con contenido histórico, es decir, que parece que sí existió, de un árbol que daba de beber a los habitantes antiguos de la isla del Hierro, ¿vale? Que es el árbol Garoé. En clase con muchos de ustedes lo leí. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la niebla, al llegar a ese árbol, el árbol hacía como si fuese una esponja y chupaba la humedad, chupaba ese agua que tenía, en este caso, el aire, ¿vale? Pues la niebla es eso, cuando muy cerca de la Tierra se posa un banco o una cantidad importante de agua en pequeñas gotitas, ¿vale? Formando nubes. Es hasta tal punto así que
moderna, de manera reciente, ¿vale? En nuestro tiempo, es muy moderno este tipo de instalaciones, se han construido una especie de malla para captar el agua que procede de esa niebla. Aquí en Canarias, por ejemplo, hay agua que viene de la niebla, de hecho es el agua más pura porque ni siquiera ha rozado todavía la tierra, ¿vale? Está suspendida en el aire. Ese agua suspendido en el aire le llamamos niebla. Y otra forma de caer el agua, de precipitarse el agua, es el rocío. El rocío se produce cuando se condensa el vapor de agua, ¿vale? Ya sea porque bajan las temperaturas o ya sea porque hay una superficie, ¿vale?, que es más fría que el resto del ambiente. Por ejemplo, caso clarísimo que vemos muchas veces, sobre todo en invierno, aquí en Lanzarote y en otras zonas de Canarias. Nos levantamos por la mañana, vamos a coger el coche con nuestros padres, con nuestras madres y vemos que tienen en el cristal un montón de gotitas de agua. Parece que ha llovido, pero en realidad no se ha precipitado en forma de lluvia, se ha precipitado ese agua en forma de rocío. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la humedad del ambiente, ¿vale?, el vapor de agua que había en el ambiente, cuando bajaron las temperaturas, que en Canarias por el día pues hace temperaturas altas, eso hace que gran parte del agua del mar termine evaporándose, ¿vale?, que esté por lo tanto en el ambiente. Cuando bajan las temperaturas por la noche, ese agua se precipita y se deposita en, por ejemplo, los parabrisas de los coches, en el capó de los coches, ¿vale? También porque el capó de los coches y el parabrisas de los coches están muy fríos por la noche, por lo tanto se dan ambas circunstancias, bajada de temperatura y también una superficie fría sobre la que el agua termina condensándose. Es importante, por ejemplo, aquí en Lanzarote, ese rocío, por ejemplo, es el que durante buena parte del año da de beber a las parras, es decir, a las plantaciones de uvas que hay en zonas como la Jeria. De hecho, por eso se utiliza el rofe o picón, ¿vale? Cuando vemos esos campos cubiertos de arena negra, esa arena negra, una de las funciones que tiene es proteger el rocío. El rocío cae por la noche y luego cuando sale el sol, ese picón evita que el agua se evapore de manera muy rápida, como pasaría si no existiese esa capa de picón. Por lo tanto, es un cultivo tradicional en el que nuestra gente en el pasado se dio cuenta de la capacidad que tenía el picón, que tenía el rofe, que tenía esa ceniza volcánica para proteger el rocío que había ido cayendo durante la noche. De manera que hoy hemos hecho un repaso rápido a los diferentes tipos de precipitación que hay y a también cómo nosotros, los seres humanos, por ejemplo, en una tierra como esta, hemos intentado adaptarnos para aprovechar lo máximo posible ese recurso en algunos lugares como Lanzarote, especialmente escaso, pero muy necesario para la vida. Nos vemos muy pronto con el siguiente elemento del clima que tendremos el gusto